Bueno, a nosotros, que somos el grupo 4, nos tocó la pedagogía y sus metáforas. Bueno, Comenio, que era considerado el padre de la pedagogía, en su obra La Didáctica Magna, da a conocer cuál es su concepción acerca de la enseñanza. Algunos de sus métodos parten de las metáforas. En sus metáforas nos da una idea de su estrategia en el aula, describiendo de manera específica a diversos sujetos que las componen, siendo punto importante para analizar la escuela, la pedagogía y el aula misma. Las metáforas son comparaciones que no son inocentes ni neutrales, evocan otros significados. Estas son parte de nuestro lenguaje cotidiano, las usamos de modo inconsciente y tienen similitudes con algunos fenómenos. Nos habla de las culturas, de las realidades sociales, tienen consecuencias y definen acciones y cualidades. Participan en la construcción de nuestras subjetividades. Este es un mapa conceptual que hice, explicando más o menos lo que leí, y bueno, espero que esté bien. Ahora continúa mi compañera Cecilia. Ahí la paso. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Se escucha muy bien. Está bien. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es la metáfora y sus características. La metáfora es una de las figuras retóricas más importantes y su estudio se remonta a la poética y a la retórica de Aristóteles. Las figuras retóricas son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Se entiende por metáfora como el desplazamiento de significado entre dos términos, como con una finalidad estética. Entonces, podemos decir que la metáfora consiste en asociar dos elementos para expresar alguna semejanza entre ellos, como si significaran lo mismo. Se realiza a partir de una comparación implícita. Dentro de las metáforas puede haber personificaciones que consisten en atribuir cualidades humanas a objetos, animales o ideas. Como por ejemplo, una metáfora es: el docente es como el sol, que lo estamos comparando a una persona con el sol. El concepto aristotélico consiste que la metáfora es la transferencia de un nombre de una cosa a la otra. Metáfora se entendía como una sustitución de un nombre por otro. Aristóteles llama nombre a cada objeto y con respecto a sus cualidades o aspectos propios los califica en dos categorías. El primero corresponde a los nombres de género y el segundo a nombres de especie. Estas transferencias se pueden dar de cuatro formas: de especie a especie, de especie al género, del género a la especie y por metáfora por analogía. También podemos encontrar varios tipos de metáforas. La metáfora común, que es la que se relaciona de manera directa con el término real e imaginario. Por ejemplo, el público es un manojo de nervios. También está la metáfora por complemento preposicional, que es la imagen real que se encuentra unida a la irreal mediante un uso de preposición. Por ejemplo, ojos de cristal. También está la metáfora pura, que en ella solo aparece una imagen irreal. Por ejemplo, eran como fieras galopantes que sacudían las aguas. También está la metáfora sinestésica, que es la que describe las sensaciones corporales y la confusión causada ante ello. Por ejemplo, la suave melodía que inundó sus oídos. También está la metáfora negativa, que es la metáfora que tiene un adverbio de negación en su estructura. Por ejemplo, cuando decimos soles, no ojos. Y por último encontramos la metáfora aposicional, que no hay un nexo entre los términos real y imaginario. Por ejemplo, los libros, esas fuentes inagotables de conocimiento. Y dentro de las características de la metáfora podemos encontrar
que proviene del concepto latino metáfora, la cual viene de un vocablo griego que significa traslación. Se puede dar en la literatura, en la lingüística y en la psicología. Es catalogada como una comparación incompleta. Es una figura literaria y tiene mucha expresividad. También las metáforas se pueden encontrar en muchos coloquialismos. Y por último, las construcciones metafóricas se sustentan en la connotación que tiene el lenguaje y la multiplicidad de significados que tienen las palabras. Esas vendrían a ser las principales características de lo que es la metáfora. Ahora va a seguir mi compañera Abby para hablarles un poquito más de lo que es la pedagogía dentro de la metáfora. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre Comenio, que justamente en él se ve la pedagogía y sus metáforas, ya que su tesis central es el sistema de metáforas por medio de la naturaleza. Él decía que no debemos ni podemos tomar los conocimientos de otra parte que no sea de la enseñanza de la naturaleza. Creía que a través de la imitación de la naturaleza se podrían implementar leyes de la creación divina y alcanzar su perfección. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, que son la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo y exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria. Comenio definió la educación como el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas, incluso por quien la enseña. Vemos que en esa definición, Comenio usa la metáfora para dar referencia a cómo debería ser la educación, creando relaciones o conexiones con otras definiciones o maneras de definir. Aportó también ideas educativas basándose en 3 modelos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad al profesor hacia el alumno, así como la interacción y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. También anunció como programa del futuro aula al docente como autoridad que expone didácticamente frente a los alumnos que escuchan y obedecen. Pero esta autoridad y su centralidad no significaba que sea una pura imposición, ya que él se oponía a la enseñanza que iba contra la voluntad del niño y a quienes usaban el castigo como método educativo. Como anteriormente he dicho, su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. Al analizar las metáforas de Comenio, no sabemos bien si describe la relación entre el docente y el alumno, pero sí se sabe que probablemente de manera inconsciente dice más de su estrategia en relación con el aula que con respecto al aula. Las metáforas utilizadas no son adornos que se ponen para decir lo mismo, sino que aparte de solo ser metáforas no inocentes, también pueden usarse o utilizarse como estrategias. Ahora le voy a dar la participación a José. Creemos que es bueno seguir hablando un poco más de Comenio, ¿no? Porque quisiera hablar un poco más de su biografía, aunque no es de nuestro tema específico, pero para que se entienda de lo que estamos hablando más que nada. Bueno, voy a hablar de Comenio, así que Comenio, llamado Jan Amos Comenius, nació en 1592 en Checoslovaquia y murió en 1670 en Ámsterdam, Holanda. Fue considerado el padre de la pedagogía. Fue un monje protestante, educador, teólogo y pedagogo. Creó un nuevo cuerpo de principios teóricos y de propuestas prácticas para organizar la educación.
En su obra La didáctica magna, entre otras cosas, describe postulados como los siguientes. La educación debe ser única e igual para todos, sin distinción de géneros, nivel social o grado de inteligencia. Esto es llamado el ideal pansófico. La educación debe ser universal, por tanto en la escuela se debe enseñar todo lo que el hombre necesita para su condición racional. Artes, ciencias, lengua, religión, etc. Las propuestas educativas deben actualizarse según se actualiza el conocimiento científico y los métodos de enseñanza. La escuela debe estar correctamente organizada en lo relativo a los tiempos, las disciplinas y las conductas de los alumnos, y que la educación debe ser gradual y separada por niveles según la edad. Además, que el Estado debe hacerse cargo de este gran presupuesto, para lo cual debió lidiar con la burguesía, con los nobles y convencerlos de que era mejor y más efectivo para el bien común, es decir, para el bien del príncipe y el reino, ¿no? En esa época. Que los plebeyos sean personas educadas y no salvajes, porque así podrían ser mejores trabajadores y súbditos que lograrían mejores réditos y frutos para la corona, y no se dedicarían tanto a la mala vida. Comenio entendió que la educación debía ser didáctica para captar la atención del niño y que se podría enseñar a través de imágenes, como en su obra Orbis Sensualium Pictus, el mundo sensible en imágenes, quiere decir. Está en latín, ¿no? Orbis Sensualium Pictus. Primer libro ilustrado con fines didácticos. Además se refiere a que el lenguaje debe ser el materno y no el latín, para que el niño tenga confianza y alegría. Él creía que esta vida era la preparación para la vida eterna, porque él era un monje protestante, ¿no? Era muy cristiano. Ser un buen súbdito significaba ser un buen cristiano. Según la metáfora de la semilla mencionada por mi compañera, la semilla se plantaba no para que se desarrolle como ámbito natural en la tierra, sino que crezca y se eleve a los cielos. Del mismo modo, la preparación que tengamos en esta vida es una preparación para la otra. Lo que él pregonaba era: aprende como si fueras a vivir para siempre. Volviendo al ejemplo comeniano expuesto por mi otra compañera, el docente como el sol. El árbol y el animal son impensables sin el sol. Como esta metáfora actualmente propone el mismo tipo de dependencia del alumno con el docente, en nuestra cultura social y pedagógica, el alumno es impensable sin el docente. Es decir, en la metáfora de Comenio aún sigue vigente su objetivo. Su estrategia ha dado resultado por muchos años. Sus consecuencias son invisibles. Existe una distancia necesaria entre el docente y el alumno, para bien o para mal. Así en pregunta, ¿no? En interrogación. ¿Sería conveniente seguir achicando esta distancia? Actualmente se está haciendo, tratando de no perderle el respeto al docente y creciendo el respeto al alumno, escuchando sus ideas y sus deseos, y también creciendo la participación activa del niño. Finalmente se puede plantear la idea que esta metáfora nos dice sobre su estrategia y además sobre sus consecuencias en relación con el aula. Nos muestra la no inocencia del que la pronuncia y nos da pistas para comprender a dónde quiere ir. Con esta metáfora, el docente debe ser como el sol,
que da calor a todos según Comenio. Y además dice que el docente en el aula es como el arquitecto que comienza la casa por los cimientos, que sería la disciplina en los niños. Comenio le está dando autoridad moral al maestro y debe ser el modelo entre Dios y el alumno. En una ilustración en su libro Orbis Pictus, se observa un maestro con su alumno bajo un rayo de luz procedente del sol, que desciende hacia él en forma de saber, que hace aflorar lo mejor de él mismo. Mediante la analogía sol-maestro, Comenio nos da a entender, además, que la dignificación del trabajo del docente pasa por su iluminación interior, su perfeccionamiento espiritual para que realice su destino mesiánico, salvar a la humanidad mediante los dones de la cultura y la civilización. Ese era el objetivo de Comenio y su estrategia como buen cristiano, no olvidemos que era un monje protestante, ¿no? Como habíamos dicho. Estrategia como buen cristiano, realizada no solo a través de ilustraciones y metáforas, sino de postulados en su obra La Didáctica Magna. Bueno, continúa mi compañera Agustina. Bueno, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha muy bien, Agustina. Bueno, ahora voy a dar algunas características de la metáfora para entender mejor sus consecuencias y su relación con la pedagogía. Hablar con metáforas para describir un objeto específico no es una acción inocente, sino que marca una dirección y le da a la definición un matiz específico que trabaja sobre nuestro inconsciente y produce sentidos, participando en la construcción de subjetividades. Participando en la construcción de subjetividades, son centrales para poder desenvolverse en situaciones sociales. Por ejemplo, es común y lo tomamos como normal cuando estamos interesados en saber qué hora es. Preguntamos, ¿tenés hora? Desde el punto de vista de cómo nos comunicamos dentro de nuestra cultura social, se contesta dando la hora que marca el reloj y no es correcto contestar sí tengo porque sería ofensivo. Otro ejemplo es que en nuestra cultura social también es común y lo tomamos como normal que un chico a su madre le diga mi vieja, cuando en realidad no es vieja, pero el chico construye su punto de vista ubicándose él mismo en una posición particular, creando una distancia con la otra generación. Cada cultura ha desarrollado sistemas de metáforas diferentes. Las metáforas nos hablan de la imaginación de las culturas. Según Lakoff y Johnson, dos investigadores estadounidenses, las personas que vivimos dentro de culturas diferentes sentimos que hay cosas que están bien y que están mal, y formulamos cómo deberían de ser las cosas de esa sociedad, y las metáforas desempeñan un rol muy importante en el proceso de la imaginación de lo deseado. Por lo tanto, las metáforas no solo no son inocentes, sino que pueden analizarse como estrategias para formular algunas ideas que muchas veces permanecen indiscutibles. Existen métodos didácticos que se usan para despertar y utilizar la gran imaginación que tienen los chicos, enseñándolos a usar o interpretar metáforas con su poder poético, realizándose ejercicios como por ejemplo, ¿a qué nos referimos si hablamos de las ovejitas del cielo? Y se dan 3 opciones y entre ellas las nubes. ¿A qué nos referimos si hablamos de autopistas de colores que cruzan el cielo? Y se dan 3 opciones y entre ellas el arco iris. ¿A qué nos referimos si hablamos de luciérnagas del cielo? Dando 3 opciones y entre ellas las estrellas. Y así podrán interpretar poesías infantiles asociando ideas. Por ejemplo, si un verso dice la nube llora penada, se darán cuenta que se refiere a que está lloviendo. Bueno, ahora voy a comentar algunas metáforas sobre la escuela. Si pensamos a la escuela como una empresa, nos estamos refiriendo a que la escuela debe ofrecer garantía de sus productos y para garantizar la escolaridad deben armar un sistema de medición de aprendizaje, como hacen las empresas con sus respectivos productos. El director tendría el papel de un gestor o ejecutivo escolar
que debería hacer propaganda o armar una estrategia para atraer más alumnos y no perder trabajo. Como cuando una empresa no tiene trabajo, se despiden trabajadores, lo mismo pasaría con la escuela no tener suficientes alumnos para trabajar. No produciría la cantidad de alumnos escolarizados que solicita el sistema y dicha escuela terminaría cerrando y desapareciendo del sistema educativo. Refiriéndose a la escuela como una familia, se relaciona a la escuela y a una familia y a la institución como un hogar, donde cada miembro tiene un papel, una tarea o función. Y también decimos que la escuela como familia, ya que la familia es la base de la sociedad y en la escuela se preparan los estudiantes para insertarse en ella. En esta percepción destaca el componente afectivo y relacional de la comunicación educativa. A la vez se pueden llegar a identificar los roles que desempeñan directivos, docentes y estudiantes con los correspondientes a los roles familiares. Las escuelas como agente de progreso. Con esta metáfora nos estamos refiriendo a la escuela como un medio para combatir la ignorancia a través del conocimiento. Desde este punto de vista, la escuela también puede verse como un centro donde la razón gobierna y se desarrolla. La escuela como un templo del saber. Esta metáfora quiere decir que la escuela es como un templo de iglesia, la docencia un apostolado, a los docentes se los ve como sacerdotes y a los alumnos como los fieles. Así como las iglesias tienen la costumbre de persignarse antes de ingresar, en las escuelas también hay saludos pocos naturales. Por ejemplo, ponerse de pie o formar filas para ingresar al aula. Esta metáfora también quiere referirse al respeto que tienen los fieles hacia los sacerdotes o curas. Lo mismo pasa con los alumnos, que tratan de manera respetuosa a los docentes, directores e inspectores. Bueno, gracias y ahora para finalizar el tema continúa mi compañero Rubén. Bueno, sumando todo lo analizado por mis compañeras, notamos que pensar en la escuela a través de ciertas metáforas es determinar lo que uno cree que debe hacerse con eso. Las metáforas que usamos y que nos parecen apropiadas contienen toda una serie de posibles consecuencias sobre el futuro de nuestra escuela. Es fundamental poder ver que las metáforas nos dicen algo, que nos indican mucho más de lo que suponen. Las metáforas pedagógicas del aprendizaje, como apropiación del docente como gestor del aula, también nos informan mucho acerca del panorama pedagógico y de las fuerzas educativas donde actuamos.